Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizar. 2 meses después de la proclamación del diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ¿cómo está el ajedrez político que busca la salida de Nicolás Maduro del poder? Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, se buscan a los más cercanos, a amenazar a los familiares, a secuestrar. De nuevo, aquí estamos y aquí seguiremos y aquí seguimos. En las calles, la esperanza de un cambio de régimen permanece viva, pero al mismo tiempo, el chavismo mantiene su poder represor en el ámbito interno, encarcelando periodistas y a opositores, como Roberto Marrero, el jefe de gabinete del mandatario Juan Guaidó. Esto es un acto de represión, de intimidación, que merece obviamente un duro pronunciamiento de la comunidad internacional y obviamente esperamos que sea liberado en las próximas horas porque ese tipo de prácticas de la dictadura no pueden seguir ocurriendo. Los efectos del cerco diplomático parecen ser irreversibles y voces como la de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunciaron el empeoramiento de la crisis social que sufren millones de venezolanos. Mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, incluido el uso excesivo de la fuerza, los homicidios, la tortura y los maltratos en detención y amenazas e intimidación. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, y Belén Marrero, hermana del nuevo preso político Roberto Marrero, analizan la situación que enfrenta el país y exigen al régimen chavista la liberación inmediata del jefe de gabinete del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. A pocas horas de que se cumplan los primeros 2 meses de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el cerco contra Nicolás Maduro está más fuerte que nunca en el plano internacional. No obstante, en el plano interno, la situación es distinta. El régimen chavista mantiene el control de las Fuerzas Armadas y continúa ejerciendo su poder represor. El punto clave de esta noticia: la decisión de Nicolás Maduro de detener a Roberto Marrero, el jefe de gabinete y uno de los hombres más cercanos e importantes a Juan Guaidó. Lo acusan de ser responsable directo de grupos criminales y de tener en su poder armas de guerra y dinero en efectivo. El punto clave de esta noticia: el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, condenó esta acción y aseguró que habrá consecuencias si este líder opositor no es liberado en las próximas horas. Esta noticia se conoce en momentos en que la Organización de Estados Americanos y la Corte Penal Internacional conocieron un espeluznante video de la forma como son torturados los disidentes del chavismo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Civil del régimen chavista. A menos de 48 horas de cumplirse los 2 primeros meses de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, la persecución del régimen de Nicolás Maduro arreció. En este momento están en mi casa, en el SEBIN está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Sigan la lucha. No se detengan, cuiden al presidente. Esta vez el blanco fue el abogado Roberto Marrero, quien ejerce como jefe del gabinete del mandatario interino. A quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras. Hombres del denominado Servicio de Inteligencia Nacional allanaron su vivienda violentamente y sin orden judicial lo detuvieron. El régimen lo acusó de terrorismo. El abogado Roberto Marrero me dijo: me metieron 2 fusiles y una granada.
pude ver la orden de allanamiento que había sobre mi casa emitida por la juez Carol Padilla de un tribunal de terrorismo. El diputado de la Asamblea Nacional, Sergio Vergara, vecino de Marrero, no solo fue testigo del hecho, también el SEBIN allanó su domicilio arbitrariamente. Uno de los funcionarios se postó sobre mi espalda para someterme y mantenerme allí mientras yo les repetía que era un diputado de la Asamblea Nacional. El presidente encargado de Venezuela calificó la detención de Marrero como un secuestro y rechazó los actos de intimidación, en los que también fue arrestado Luis Alberto Páez, escolta de Marrero. Un secuestro vil, vulgar. ¿Qué busca qué? Por cierto, intimidarnos. Estas imágenes obtenidas por Noticias RCN y NTN 24 muestran las condiciones en las que quedó la vivienda del jefe del gabinete de Guaidó tras la violenta irrupción de los efectivos del SEBIN. Los destrozos son evidentes. Como no pueden llevarse preso al presidente encargado, se buscan a los más cercanos, a amenazar a los familiares, a secuestrar. De nuevo, aquí estamos. Y aquí seguiremos. Estados Unidos, la OEA y el Grupo de Lima condenaron la nueva arremetida contra los opositores de Maduro que hoy hacen parte del gobierno interino. Exigimos los Estados Unidos condena los allanamientos y la detención de Roberto Marrero y exigimos su liberación inmediata. En este momento son insuficientes los comunicados de condena, son insuficientes las declaraciones. Es necesario que definitivamente el régimen usurpador sienta duro, es necesario que sepan que hay otras opciones disponibles. Desde Chile, el presidente de Colombia, Iván Duque, se unió a las voces que exigen la inmediata liberación de Roberto Marrero. Lo cierto es que lo que se ha presentado es una agresión vil, una persecución criminal por parte de la dictadura y obviamente la comunidad internacional toda tiene que censurar ese tipo de actos. En Miami, Florida, saludamos hasta ahora a Belén Marrero. Ella es la hermana del preso político Roberto Marrero. Señora Belén, bienvenida al programa La Noche y todo el apoyo de ese equipo periodístico ante esta situación tan difícil que está viviendo su familia luego de la captura de ese hermano que en ese momento está en manos del régimen chavista. Señora Belén, en Miami, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por la oportunidad de comunicarme. Estoy un poco afectada de la garganta, pero aquí estoy, firme y conectada con Dios. Y escuchar de ustedes nombrar a mi hermano como preso político no deja de impactarme. Y escuchar que Reverol dijese que mi hermano es un terrorista me indigna, siendo abogado y defensor de los derechos humanos. Señora Belén, pues hoy nos está acompañando también Carlos Valero, él es diputado de oposición, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, y está Carlos Vecchio, desde Washington, en los Estados Unidos. Vecchio es el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos designado por el presidente interino Juan Guaidó, quien en las próximas horas completará 2 meses desde el día en el que fue designado por la Asamblea de Diputados como mandatario interino de Venezuela. Voy a comenzar con usted, señora Belén, en Miami. Lo primero que le quiero preguntar es cuáles son las últimas noticias que usted tiene de su hermano. ¿Tiene algún parte médico? ¿Él cómo se encuentra? ¿Dónde lo tienen? No lo han visto, dicen que algunos abogados o diputados han dicho que lo han visto y que está bien. No tenemos notificación, sabemos que está en el SEBIN. Obviamente todo el equipo está abocado a este caso, a este gravísimo error de la dictadura y tenemos la confianza plena de que todo va a ser a favor de la libertad de Roberto más temprano que tarde. Me enteré por la noticia que Reverol lo acusan de terrorismo, de tener armas largas. Roberto ni siquiera usa pistola. O sea, es un hombre que defiende la democracia, que defiende a Venezuela por encima de su propia vida. E indigna que estos elementos pretendan empañar su trayectoria
política y como hombre de bien. Mi hermano es un orgullo para mí. Señora Belén, me gustaría que usted le contara a nuestros televidentes en el continente americano quién es su hermano, cuál es la trayectoria política de él. En últimas, es por esa razón, según ha dicho la oposición en Venezuela, por la cual es capturado en las últimas horas. Bueno, Roberto es abogado con estudios en derechos humanos. Ha sido creador, fundador, junto con Leopoldo López, de Voluntad Popular, un luchador de la democracia incansable, con una trayectoria política, director de las Mercedes, en una oportunidad, luego se convirtió en abogado de Leopoldo López y siendo fiel a su líder, a Leopoldo. Luego pasa a ser el hombre clave al lado de Juan Guaidó, estratega, operador político, coordinador de toda esta gestión que se tiene que dar en virtud de tener el vacío de poder y de tocarle a él como presidente de la Asamblea, pues la oportunidad de asumir el reto de ser el presidente encargado interino de Venezuela. Y en ese orden, Roberto y el equipo que tienen, pues han liderizado esta maravillosa movimiento de esperanza que ha renacido en Venezuela y con estos extintores de la dictadura que arrecia de la manera más cruel y con la bajeza que a ellos los caracteriza. Belén, ¿usted cree que la captura de su hermano... Roberto es mi hermano menor. Sí. Sí, Belén, permítame, la captura de su hermano es un mensaje que le quieren enviar a Juan Guaidó en este momento, teniendo en cuenta que es su hombre de confianza, es su mano derecha, es el jefe de gabinete. Claro, de alguna manera quieren desarticular lo que ya se viene ganando. O tenían una agenda preciosa en el día de hoy, en jornadas humanitarias que han venido haciendo a lo largo y ancho del país y actúan en la madrugada como los delincuentes, pues, donde no los puedan ver y donde no se pueda corroborar con un fiscal del Ministerio Público ante la luz del mundo, sino dentro de las jugadas que ellos hacen. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque están obviamente no atacando a Roberto Marrero, están atacando a nuestro presidente interino, Juan Guaidó, porque pretenden debilitarlo. Pero ustedes escucharon en el audio que él decía, sigue el movimiento, esto no lo para nadie, cuidan al presidente, fuerza y fe, el que se cansa pierde. Y eso es así, y seguiremos así. Belén, pues permítame, voy a Washington, en los Estados Unidos. Otro protagonista de la noticia hoy aquí en el programa La Noche, señor Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, designado por el presidente interino Juan Guaidó. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un placer de estar con ustedes. El gusto es nuestro, señor Vecchio. ¿Qué representa en este momento que el régimen chavista capture y acuse de delitos relacionados con terrorismo a este líder opositor, a Roberto Marrero? Yo creo que hay un primer mensaje que es precisamente hacer énfasis en lo que ellos quieren sembrar en la población, que es el terror, el miedo y la intimidación para paralizarnos, para que perdamos el foco, para que desviemos nuestro curso, para que Juan Guaidó como presidente interino no tenga la serenidad y la fuerza de seguir adelante. Ese es el mensaje que quiere transmitir en este momento la dictadura, que ve el avance nuestro y frente a su desespero, la única herramienta que tiene es la del terror y el miedo, para ver si con eso es capaz de frenar esa voluntad de cambio y que nosotros nos quedemos tranquilos. Entonces el mensaje es todo lo contrario. Esto no nos tiene que llenar de miedo, y así lo ha dicho el presidente Juan Guaidó. Más bien esto nos tiene que llevar de mayor fuerza, llenarnos de mayor fortaleza para ratificar nuestro compromiso con la libertad
de Venezuela, y que esto más bien sirva de estímulo y que no perdamos el foco en la propuesta que ha hecho Juan Guaidó, presidente interino, de empujar lo que es la Operación Libertad para el cese definitivo de la usurpación y continuar movilizando al pueblo de Venezuela hasta conquistar nuestra libertad. Ese creo que es el principal mensaje que nosotros tenemos que tener, no perder el foco, no tener el miedo y desde este momento pues ratificar nuestro compromiso de lucha hasta conquistar, como he dicho, nuestra democracia. Es la primera vez, señor Vecchio, que a nivel internacional se escuchan una serie de reacciones, no solamente de manera inmediata, sino también bastante fuertes, exigiendo la liberación inmediata de este líder opositor, de Roberto Marrero. Una de ellas fue la del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien condenó los allanamientos hechos por los servicios de seguridad y también condenó la detención de Roberto Marrero. ¿Qué consecuencias cree usted que va a tener para Nicolás Maduro haberse atrevido a detener al jefe de gabinete del presidente interino de Venezuela? Bueno, yo creo que lo hemos comenzado a ver no solo desde Estados Unidos, sino también desde Latinoamérica y desde Europa. Hemos visto cómo se ha condenado duramente esta nueva actuación y arremetida represora del régimen de Nicolás Maduro. Hemos visto también cómo el día de ayer el informe de la alta comisionada Bachelet ratifica nuestras denuncias de que tenemos un régimen que es capaz de asesinar a los venezolanos, que asesina a los venezolanos, que encarcela, que los tortura para preservar sus privilegios. Y creo que toda esta fuerza lleva más bien a fortalecer toda esta alianza internacional para que ejerza una presión de aquí en adelante para llevar en definitiva a superar esta dictadura que hoy vive Venezuela. Así que estamos viendo ya los pronunciamientos y las acciones adecuadas y esto no va a quedarse aquí, sino que va a seguir incrementándose y más bien lo que está haciendo es solidificar toda esta alianza internacional para continuar la presión hacia el régimen de Nicolás Maduro y hasta que podamos nosotros, los venezolanos, conquistar la libertad. Señor embajador, permítame integro a Carlos Valero, también está atentamente escuchándolos, él es el diputado de oposición, miembro de la Comisión Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Él está precisamente en Caracas. Diputado, ¿cuál es la última información que hay sobre lo que sucedió con este líder opositor, con Roberto Marrero, teniendo en cuenta que en las últimas horas ya el régimen confirmó que lo va a procesar por delitos relacionados con terrorismo? Gracias, Jefferson. Saludo a toda América Latina y a todos los venezolanos que nos escuchan y a mis compañeros, a Carlos Vecchio y a Belén Marrero. Fuerza, que estamos avanzando y vamos muy bien. Bueno, la única información que tenemos es la que dio el Reverol, según la cual, ya ustedes lo reseñaron, acusan a Roberto Marrero de ser un terrorista, de tener armas y de promover grupos para desestabilizar al país. Bueno, nosotros estamos preparados para que esto ocurra. Todos los venezolanos que estamos acá en el país, e igual los que están fuera, sabemos que este régimen cada día tiene menos asidero legal, podríamos decir que en este momento no tiene ningún asidero legal, y lo que hace es sustentarse sobre la violencia, sobre grupos irregulares y sobre la actuación casi que delictiva. A Roberto Marrero lo secuestraron, eso es lo primero que hay que decir, pero eso ni va a detener la lucha, ni nos toma por sorpresa. Todos los que estamos acá en Venezuela y los que están afuera luchando para que cese la usurpación, para que haya un gobierno de transición efectivo que logre detener la enorme crisis social y la tragedia humanitaria que ha inducido y ha provocado el régimen y que a su vez nos permita unas elecciones libres. Esto es muy importante. Todo esto nosotros lo hacemos porque haya unas elecciones libres y porque haya el retorno pleno a la democracia. Todos los que estamos en esta lucha sabemos que la dictadura está herida y cuando una fiera está herida, por supuesto, intenta agredir. Pero esa agresión, que evidentemente es muy grave, debe tener todo el rechazo de la comunidad internacional, todo el desprecio de Occidente, de la democracia, de todo el mundo, pues esas heridas no van a detener el cambio político. Es paradójico lo que está ocurriendo.
Ayer la alta comisionada, lo mencionaba el embajador Vecchio, la alta comisionada Michelle Bachelet emite un primer informe verbal y no solo eso, sino que acá en Venezuela está el grupo de contacto de la Unión Europea que está intentando ver cuál es la solución a la crisis política, y aún con esos foros tan importantes en el país, pues el usurpador actúa con esta violencia y con esta irracionalidad. Brevemente, nosotros porque... no entendemos cuál es el... Brevemente, porque debo volver a Miami, diputado, con Belén Marrero, que lo está escuchando, pero quiero preguntarle muy puntualmente, ¿este grupo de contacto está adelantando algún tipo de intermediación entre la oposición, o en este caso entre el presidente interino Juan Guaidó y Nicolás Maduro? No. El grupo de contacto está evaluando la situación, así como el grupo que vino de Naciones Unidas levantó un informe donde deja claro todas las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos. Pero a lo que hago referencia es que el usurpador ni siquiera se detiene en el hecho de que está acá tanto la Comisión de Naciones Unidas como el grupo de contacto. O es que el usurpador está cada día más irracional, o es que dentro de ese mismo régimen hay facciones de poder que están generando este tipo de conductas irracionales que solo aceleran o solo ayudan a que se acerque el cese de la usurpación, por lo cual nosotros y la comunidad internacional tiene que estar preparado para que estos eventos sigan ocurriendo, pero no nos van a detener. Diputado, permítame, vuelvo a Miami, Florida. Belén Marrero está con nosotros, una de las protagonistas, víctimas hoy de esta decisión que ha tomado Nicolás Maduro. Ella es la hermana del preso político Roberto Marrero. Belén, la familia de Roberto, quienes están en la ciudad de Caracas en este momento, quienes están en Venezuela, ¿les han permitido ya algún tipo de contacto con él? ¿Han podido hablar telefónicamente? ¿Por lo menos han podido asignarle un abogado? Bueno, los abogados tienen asignado, porque lo asignó el partido, Leopoldo López, en su gestión, pero comunicación nosotros, la familia, con mi hermano, no tenemos. Y exigimos de saber su salud, fe de vida, que está bien, queremos verlo, queremos constatar su estado físico, queremos verificar y queremos hacer una denuncia y un petitorio a Michelle Bachelet. Ella tiene que mirar esto de cara al régimen de Maduro, que cómo es posible que teniendo ella una representación de la ONU en Venezuela se cometa un atropello de esta manera. Yo creo que es importante que sea notificado, documentado y que tenga una acción, porque no me es suficiente con que me digan que se van a pronunciar fuertemente, que el pronunciamiento tenga una acción inmediata, donde sean soluciones eficaces a una tragedia que vive Venezuela ante un genocidio, porque nos están matando a nuestros hermanos venezolanos. Señor embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, ¿por qué Nicolás Maduro captura a Roberto Marrero y no ha tenido la fuerza como quizás en el pasado la tuvo para capturar a Juan Guaidó? Y cuando digo que en el pasado se comportaba de una manera diferente, recuerdo cómo en el año 2014, pese a que habían cientos de miles de personas en las calles, él envió a la cárcel a Leopoldo López, pero en este momento no ha hecho lo mismo con Juan Guaidó. ¿Por qué cree usted que existe ese temor por parte del régimen chavista en este momento? Lo que te comenzaba al inicio, que la dictadura está tan débil que hace este tipo de acciones para tratar de intimidar y sembrar terror, para paralizarnos, para desviar la atención del foco principal, que es el cese de la usurpación. Y lo que tenemos que tener nosotros es todo el efecto contrario. Y no se atreve a hacerlo con Juan Guaidó porque sabe que el pueblo va a reaccionar, porque sabe que nuestra Fuerza Armada va a reaccionar y la comunidad internacional también. Y ese evento aceleraría pues los cambios políticos en nuestro país. Así que eso más bien es una muestra de debilidad y que quiere ser utilizada para mostrar fuerza y para intimidar, para sembrar miedo, y tiene que ser todo lo contrario.
Tiene que producir el efecto contrario. Diputado Carlos Valero, en Caracas, Venezuela, ha habido una serie de advertencias muy fuertes a Nicolás Maduro. Las ha expresado los Estados Unidos en las últimas horas a través del secretario de Estado Mike Pompeo, y también ha hecho lo propio el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. ¿Usted cree que va a cambiar en algo la posición de los Estados Unidos frente a Venezuela luego de esa advertencia incumplida por parte del régimen de Nicolás Maduro? Los Estados Unidos ya dijeron que habrá consecuencias muy fuertes en contra del régimen si Maduro no lo deja en libertad. Y en respuesta, Nicolás Maduro hoy ha formalizado esta orden de captura. ¿Qué consecuencias traerá esto? Sí, bueno, nosotros esperamos que la comunidad internacional, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea y lo mencionaba Belén, que también la alta comisionada para la Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se pronuncie sobre lo que está ocurriendo. Por supuesto que la presión sobre el régimen tiene que aumentar y esa presión es externa. En este momento está liderada por el Grupo de Lima, por los Estados Unidos, también por Europa, y esa presión también es interna. Nosotros vamos a seguir acá, desde el país, aumentando nuestros niveles de organización, aumentando nuestros niveles de protesta frente a lo que ocurre, aumentando nuestros niveles de movilización de todos los sectores, de las iglesias, de los gremios, de los sindicatos, de los empresarios. En fin, nosotros tenemos una agenda que es superar el caos y la crisis humanitaria en la cual nos ha traído el régimen, y para que eso se pueda definir tenemos que inicialmente cesar la usurpación. Nadie dijo que iba a ser fácil. A nosotros, a ninguno de los políticos venezolanos, ni los que están en el exilio, nos adiestraron, nos enseñaron a pelear contra las dictaduras. Nosotros estudiamos economía, estudiamos derecho, como en el caso de Marrero, derechos humanos, organización social, y hemos tenido que aprender a superar en paz, digamos, con organización social, un régimen de los más violentos que se ha conocido en la historia contemporánea, y sí, efectivamente, debe aumentar la presión internacional y también aumentará la presión interna. Diputado, permítame, despido hasta ahora a Belén Marrero. Ella es la hermana del preso político Roberto Marrero. Antes de despedirla, quiero hacerle una última pregunta, Belén. A través de las cámaras del programa La Noche, ¿usted qué le podría decir a ese hermano que en este momento está preso? Y se lo pido porque muy seguramente a su hermano no le van a dejar ver este mensaje, pero quizás esas palabras de esta hermana que está en Miami, que no puede estar en Venezuela en este momento, podrán de alguna manera retratar ese drama que viven las familias de los presos políticos como consecuencia de esas acciones que continúa cometiendo el régimen chavista. Que yo confío en él, confío en Roberto, confío en su capacidad, su inteligencia, su sabiduría, que me siento orgullosísima de él y que sé que su sueño de una Venezuela democrática y libre se va a dar. Y pronto, muy pronto. Pues Belén, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le reitero toda la solidaridad de parte de este equipo periodístico, de nuestra directora Claudia Gurizati. Vamos a estar atentos de lo que suceda con su hermano y esperamos seguir contando con su presencia aquí en el programa, porque es muy importante visibilizar ante el mundo el dolor de esos papás, de esos hijos, pero también de una hermana que, como usted, en este momento no alcanza a dimensionar, no alcanza a entender todavía lo que representa que a su hermano lo cataloguen en este momento como un nuevo preso político de Venezuela. Belén, muchas gracias. Gracias a ustedes. También quiero agradecerle al diputado Carlos Valero en Caracas, Venezuela. Señor diputado de oposición, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y esperamos poder seguir contando con esta ventana para informarle a nuestros venezolanos en el mundo que seguimos luchando y que vamos a lograr el cambio político. En la cima de una colina de Caracas se levanta una imponente estructura en forma helicoidal. Inicialmente la idea de este edificio contemplaba ser un centro comercial y de exposiciones, pero con la llegada del chavismo se transformó en la sede del Servicio Nacional de Inteligencia y luego en un centro de torturas.
Las imágenes que ustedes van a ver a continuación fueron grabadas en su interior con una cámara escondida por el teniente de aviación Ronald Ugarte, quien a finales de febrero decidió desertar al régimen, argumentando estar cansado de tanta brutalidad ordenada por la dictadura contra quienes allí permanecen detenidos. Dígalo, ¿eh? ¿Va a desayunar? No voy a desayunar. Tengo muy mal el estómago por dentro. Y hasta que no hable con el coronel para tramitar mis exámenes médicos, no puedo comer. Y estoy orinando la sangre. Aquí está la sangre que estoy orinando. Necesito hablar con el encargado de la investigación para poder entonces... ¿Qué? El teniente continúa su recorrido por el centro de detención y llega a otra celda, donde encuentra a un coronel, quien asegura lleva 30 días amarrado en esta posición. Esto es lo que sucede. Este hombre que vemos a continuación es el coronel Mellas Laya. Él duró así, de esa forma, durante 30 días, atado con las manos encerradas y vendado totalmente. No, hombre. No, hombre. ¿Y qué? Mejías. ¿Qué eres tú? Coronel. El teniente también registra a 2 coroneles y a un civil hacinados en una pequeña habitación. ¿Cuál es el que tenía el hueco aquí? ¿El de la mano? ¿Cuál es el que tenía la vaina, el de la mano? ¿Tú? Hasta el que está allá. ¿Qué te echaron ahí? No lo tenías infectado, ¿no? Está infectado. Las imágenes fueron presentadas por el uniformado ante la delegada de la Corte Penal Internacional Tamara Sujú y el secretario general de la OEA Luis Almagro a través de una videoconferencia. Civiles, militares que han sido detenidos, que han sido incluso desaparecidos porque ni siquiera han sido presentados en los tribunales, y a los que están torturando de la forma más vil y más inhumana que ustedes se puedan imaginar. Este es solo uno de tantos ejemplos sobre los crueles tratos a los detenidos por las autoridades chavistas. En agosto del año pasado se conocieron sensibles imágenes del diputado Juan Requesens con rastros de excrementos sobre su cuerpo, una forma como estaría siendo torturado además de ser drogado y golpeado. La delegada de la Corte Penal Internacional, Tamara Sujú, ha denunciado ante el alto tribunal 357 casos documentados de tortura por parte de organismos de seguridad del Estado desde el año 2013. De las 357 víctimas que yo denuncié en este periodo hasta diciembre del 2017, 198 sufrieron torturas sexuales. Por su parte, Human Rights Watch señaló que el régimen no solo detiene a militares y a opositores, sino que también asedia a sus familiares con el objetivo de obtener su paradero. Vejámenes, tratos degradantes, tratos crueles, golpizas brutales, incluso quemaduras, uso de electricidad. Volvemos a la ciudad de Washington con Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos. Señor Vecchio, usted veía este informe de nuestro periodista Oscar Ramírez, que documenta de manera muy precisa las denuncias que hizo Ronald Ugarte, este integrante de la Guardia Nacional Bolivariana, este teniente que ha entregado a la Organización de Estados Americanos, también están en conocimiento de la Corte Penal Internacional, estas imágenes que muestran cómo son las torturas que se dan al interior de las cárceles del régimen chavista. Señor Vecchio, ¿qué información tiene usted sobre este informe? Bueno, fíjate que ya nosotros sobre ese aspecto nos hemos pronunciado públicamente, porque nosotros hemos tenido contacto con muchos familiares de los militares quienes están allí detenidos.
y esto lo que viene es a ratificar esas denuncias que nosotros hemos venido haciendo junto a esos familiares, donde el régimen de Nicolás Maduro, y tal como también lo dijo el informe de Bachelet, no solo detiene a líderes políticos, sino también detiene a militares de la Fuerza Armada, y no solo conforme de privarlos de libertad, sino que también estando presos los tortura físicamente, los tortura mentalmente y amenaza a sus familiares. Y más bien aquí yo hago un llamado a nuestra Fuerza Armada, que cómo es posible que nuestra Fuerza Armada permita que un régimen de este nivel no solo encarcele a miembros de su institución, sino que también permita que se le torture de esa manera y se les amenace a sus familiares. Así que esto es parte del rostro de esta dictadura, de una dictadura criminal que es capaz pues, de cometer estos delitos graves contra los derechos humanos, y más bien el llamado que yo le hago a nuestra Fuerza Armada es que tomen esto en consideración para que defiendan a sus compañeros de armas que hoy están siendo torturados por un régimen que es el pasado, que es la destrucción, que no va a ninguna parte, y que más bien la invitación es a apoyar la Constitución de Venezuela, respaldar a su presidente interino y ponerse del lado del pueblo. Las imágenes son estremecedoras, señor Vecchio. Hablemos ahora de lo que viene en los próximos días, señor embajador. 2 meses se cumplen desde el día de la proclamación de Juan Guaidó como presidente. En las próximas horas se cumplirá este aniversario. Me gustaría saber qué lectura hace usted de la forma como está en este momento el ajedrez político que busca la salida del poder del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que haciendo un resumen podemos decir, Jefferson, claramente que hoy todavía el pueblo de Venezuela sigue movilizado, firme, en la calle, y sobre todo con un liderazgo claro que representa hoy el presidente interino Juan Guaidó. Segundo, tenemos una Asamblea Nacional que ha acompañado al presidente Juan Guaidó en su lucha por el cese de la usurpación y que está dando los pasos internos, institucionales, para buscar lo que sería el cese de la usurpación. Y finalmente, una comunidad internacional que ha dado un respaldo importante a este esfuerzo, donde más de 50 países pues, han reconocido nuestra lucha, algo que era impensable hace un mes atrás. Y particularmente te digo que en mi caso, acá en los Estados Unidos, hemos dado pues, paso firme para continuar la presión con el mecanismo de sanciones. Hemos también protegido activos de la República, como es el caso de Citgo, la empresa más importante, y con la recuperación de 3 de nuestras sedes diplomáticas acá. Así que es parte de la lucha, seguimos avanzando y estamos dispuestos pues, a incrementar lo que es la presión para que podamos nosotros conquistar nuevamente nuestra libertad. Señor Vecchio, el cerco diplomático parece ser irreversible en ese momento y hay unos logros en el plano internacional, pero lo cierto es que Nicolás Maduro y su régimen continúan manteniendo ese poder represor al interior de su país. ¿Cuál es el paso que sigue luego de esos logros que usted mismo acaba de nombrarme para poder finalmente acabar con ese poder represor que se mantiene aún como régimen instaurado en Venezuela? Bueno, es que la única herramienta que tiene es la intimidación, el terror y el miedo. Es la herramienta que ha tratado de utilizar siempre la dictadura porque no tiene el respaldo popular. Y el mensaje que nosotros hemos dado, que es precisamente quien debe tener miedo, es el régimen de Nicolás Maduro, porque hoy la voluntad de cambio, que es lo más importante, es la que se percibe en las calles de Venezuela, que está buscando un cambio. Y ese al final del día se va a terminar imponiendo, Jefferson, porque toda esta presión de calle, desde la Asamblea, desde la comunidad internacional, también hacen mover las circunstancias. Hoy tenemos una dictadura que es muchísimo más débil que lo que estaba hace un mes atrás, y tenemos una oposición mucho más fuerte bajo el liderazgo de Juan Guaidó y unificada, y una comunidad internacional completa luchando contra una dictadura. Así que yo creo que las circunstancias se han movido, la política no es estática, es dinámica, se mueve y se va a seguir moviendo en la medida en que nosotros incrementemos nuestra presión de calle en estos 3 distintos niveles también, como es la Asamblea y como es la comunidad internacional, y por supuesto el mensaje también a nuestra Fuerza Armada, que estas circunstancias también varían y van a llevar a la Fuerza Armada también a tomar una posición que es la que estamos llamando para el respaldo de la Constitución y del pueblo de Venezuela.
Señor Vecchio, permítame unos minutos, voy a una pausa comerciales y cuando regresemos hablaremos con usted sobre el papel que ha jugado hasta este momento la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien en las últimas horas, luego de una serie de presiones y de críticas que había recibido a nivel internacional, ha condenado lo que está sucediendo en Venezuela y ha emitido un informe en el que nuevamente sale a la luz pública la forma como se ha agudizado esa crisis social al interior de Venezuela. Finalmente, el pronunciamiento por parte de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU llegó. El alcance y la gravedad de la crisis en los alimentos, la atención médica y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que han adoptado han sido insuficientes. En una comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Michelle Bachelet habló así de la devastadora crisis que azota a Venezuela. El reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha exacerbado esta situación, reduciendo aún más el acceso de las personas a los alimentos, agua y medicamentos, y afecta gravemente a los hospitales. Bachelet reconoció que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido a la disidencia pacífica. La funcionaria se declaró preocupada por lo que ella calificó como una disminución del espacio democrático, especialmente por la criminalización continua de la protesta pacífica y de la oposición. En el contexto de la última oleada de protestas antigubernamentales en todo el país en los primeros 2 meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, colectivos armados, incluido el uso excesivo de la fuerza, los homicidios, la tortura y los maltratos en detención y amenazas e intimidaciones. No obstante este pronunciamiento sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, Michelle Bachelet cuestionó los eventuales efectos de las recientes sanciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Aunque esta crisis económica y social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones a las transferencias financieras relacionadas con la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos pueda contribuir a agravar la crisis económica. Las declaraciones de Bachelet tienen como telón de fondo la visita de una comisión técnica de su despacho a Venezuela y también la presión internacional sobre su papel como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU frente a la gravedad de la crisis en el país bolivariano. ¿Usted qué expectativas tiene, señor Vivanco, de lo que puede llegar a representar un pronunciamiento de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet? Mire, yo tengo altas expectativas de un informe elaborado por esa oficina. ¿Por qué tengo esas altas expectativas? Sí. Porque la realidad de Venezuela es muy cruda y no se puede seguir ocultando. En reciente entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, el canciller de Colombia había enviado un claro mensaje a Bachelet. ¿El gobierno colombiano qué opina de ese papel de Michelle Bachelet? Mire, el gobierno colombiano tiene una gran relación con el sistema de Naciones Unidas. Cuando es necesario expresar inquietudes o malestares, lo hace y ve que en el caso de Venezuela hay un ejemplo clarísimo de la manera como debe actuar el sistema en defensa de los valores que dieron lugar al nacimiento de la Organización de Naciones Unidas. Y la señora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esto lo digo con inmenso respeto por ella, debe ver con claridad las atrocidades que se han cometido en Venezuela. Volvemos con Carlos Vecchio en Washington, en los Estados Unidos. Él es uno de los protagonistas de esa noticia, es el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos. Señor Vecchio, escuchábamos ahí a Michelle Bachelet, a la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, asegurando que le preocupa muchísimo que esas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen chavista ahonden esa crisis humanitaria que sufre Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted sobre estos pronunciamientos que hace Bachelet y en el momento en el que los hace? Plantea estos argumentos cuando recibe fuertes críticas ante una supuesta actitud pasiva que la alta comisionada para los derechos humanos había tenido frente a esta situación en Venezuela. Bueno, que al final del día siempre los hechos son
más fuertes que cualquier otra cosa y que no pueden ser ocultados. Las violaciones graves de los derechos humanos que han venido ocurriendo en Venezuela han sido documentadas a lo largo de estos años, incluso con el antiguo alto comisionado de los derechos humanos. Y creo que ahora la alta comisionada, en este caso Bachelet, lo que vino fue a confirmar muchísimo todos estos aspectos que nosotros veníamos denunciando, y el informe que presentó el día de ayer se aproxima a eso, a esa realidad, a lo que representa Nicolás Maduro, donde se reconocen allí que se asesinaron más de 200 personas y que son atribuidas a los cuerpos de seguridad especiales de Nicolás Maduro, donde se reconoce que muchos de ellos también han sido asesinados por los colectivos o milicia armada o grupos armados por el régimen de Nicolás Maduro, donde se deja constancia de las torturas, donde se deja constancia que los centros de salud ya no funcionan y no pueden darle salud a los venezolanos. Así que vemos un colapso y un deterioro total, y en cierta forma, aunque la palabra suene dura, es un genocidio silente que está ocurriendo en nuestro país, y todo es producto de la crisis que tiene Venezuela derivada de la posición de Nicolás Maduro y del sistema que ha llevado o ha implementado Nicolás Maduro en nuestro país, y que requiere la voluntad de todo un pueblo y de toda la comunidad internacional para reemplazarlo por un sistema democrático. Para finalizar, quiero preguntarle sobre el nombramiento de Ricardo Hausmann como representante del gobierno del presidente interino Juan Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué representa este nombramiento, teniendo en cuenta esa preocupación que existe en su país de recuperar o comenzar con ese proceso de recuperación de la estabilidad económica de Venezuela en el largo plazo? Bueno, yo creo que hay que tener claro que no es posible recuperar la economía venezolana sin recuperar nuestra democracia. Por eso el primer paso que nosotros hemos establecido es el restablecimiento del sistema democrático, estableciendo un gobierno de transición y dándole estabilidad política a Venezuela. Hemos también establecido desde el año 2015 un equipo técnico que hemos venido trabajando para presentar un plan país que fue aprobado el año pasado por todos los partidos políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional y también por las distintas expresiones de la sociedad civil, universidades, técnicos, y que hemos consultado con todos ellos. Y allí hay unas políticas públicas. Ricardo Hausmann forma parte de ese equipo técnico que va a ayudar con el resto de los otros integrantes a adelantar todo lo que podamos para recuperar a Venezuela económicamente, socialmente, y estar preparado para cuando asumamos el control total del gobierno y que ya tengamos todo para implementar ese proceso de recuperación. Y aquí el mensaje es fundamental, es que queremos reactivar nuestra economía con un objeto claro, que es parar el sufrimiento de nuestra gente, que nuestra gente pueda tener oportunidades nuevamente con un salario digno, que le alcancen los reales, que podamos derrotar la inflación, que puedan encontrar medicina y alimento y por supuesto darle hoy una mano al más pobre, al que menos tiene, para que pueda aprovechar las oportunidades de ese crecimiento económico. Yo creo que nosotros en este momento, y Hausmann forma parte de ese equipo, representamos eso, ese futuro de esperanza, de ese anhelo que están buscando los venezolanos, de dejar la etapa más oscura que ha vivido Venezuela en su historia reciente e empujar este camino de la mejor Venezuela. Pues muchos éxitos en la gestión del señor Ricardo Hausmann, quien es analista asiduo también del programa La Noche. Señor Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, representante del presidente interino Juan Guaidó, gracias por habernos acompañado en este programa La Noche. Muchísimas gracias, Jefferson. Un placer estar con ustedes. El gusto ha sido nuestro. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizatynTN24, @JeffersonNTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.